En lugares, hermanos, vamos a orar. Estamos en una serie que se llama Cómo ser una familia sabia, cómo tener una familia sabia. Y la Biblia nos dice y nos habla y nos invita, nos insta y nos da las pautas para poderlo ser una familia sabia. Ya hablamos cómo ser una mujer sabia, una esposa sabia, un varón sabio, un hombre sabio. Hoy estaremos hablando de cómo ser un hijo sabio. El domingo que viene tendremos nuestro aniversario y esta serie de la familia pues, se interrumpirá un poquito, pero el primer domingo de junio la vamos nuevamente a retomar, y luego nuestra hermana Erika nos compartirá también, está invitada a ella, para compartirnos cómo ser una nuera, un suegro, en esa relación de los suegros y yernos y yernas y todo eso, ¿no? Porque queremos, ¿no?, que toda la familia sea pues una familia sabia. Vamos a orar, hermanos, y vamos a poner una presentación que tenemos. Vamos a orar. Padre, queremos rogarte que a los hijos que están aquí, muchos ya son adultos, quizá muchos todavía de los que están aquí tengan la bendición de pues ser esa condición de hijos, tener todavía a sus padres, y los que son pequeños, Señor, los que son todavía adolescentes, jóvenes, que puedan apreciar lo que tu palabra dice con respecto a la sabiduría que como hijos debemos tener. Ayúdanos, Señor, no es una cosa sencilla, pero creemos que el Espíritu Santo está sobre nosotros y creemos que Él nos da gracia para poder efectuar, Señor, lo que tu palabra nos pide. En Cristo Jesús, amén, Señor. Pues miren, amados hermanos, ya vimos esta, miren, ¿sí ven esta imagen? Pues es un pequeñito, ¿no?, que pues pretende ser un hijo sabio, ¿no? Y así se titula esta predicación, cómo ser un hijo sabio. Vamos a leer este versículo, hermanos, que a mí me gusta mucho, porque a veces nosotros pensamos, y a veces sí es cierto, que la mayoría de los jóvenes o muchos jóvenes no son sabios. Incluso también el libro de Eclesiastés dice que la insensatez, que la necedad está ligada al muchacho. Y a veces decimos, no, pues la palabra sabiduría no tiene nada que ver con los jóvenes, no tiene nada que ver con las personas jóvenes. Pero miren lo que dice Eclesiastés 4, 13 al 14. Dice, mejor es el muchacho pobre y sabio que el rey viejo y necio que no admite consejos. Nada más hasta ahí. Fíjense, aquí nos está diciendo algo, ¿no? Porque nosotros pensamos que ser viejo es sinónimo de sabiduría. Y no es cierto. Porque a veces hay personas que ya son grandes de edad, que ya son viejos. Y fíjense cómo la Biblia le llama, ¿no?, viejos, y nosotros a veces como que le queremos minimizar, ¿no?, de la tercera edad, de adultos en plenitud. Bueno, a veces como que así somos, ¿no? Pero ahí dice un viejo. Y los viejos no necesariamente son sabios. A veces hay viejos que son bien necios, no tienen nada de sabiduría. Y también nos dice este versículo que también es probable que haya muchachos que sean, ¿qué? Bueno, quítenle lo del pobre, ¿no? Puede ser que sí, pero hay muchachos sabios. Entonces, a veces es como muy raro, pero bíblicamente nos dice que sí es posible que nuestros hijos, aunque sean jóvenes, sean, ¿qué? Sabios. Entonces, vamos a partir de ahí. Vamos a ver 5 cosas, hermanos, que la palabra de Dios nos da como consejos a los que son hijos. Y aquí puedo decir que de cualquier edad, hermanos. Vamos a ver cuál es entonces el primer consejo que nos da la palabra de Dios. El hijo sabio, ¿qué dice? Y miren lo que dice Proverbios 10:1. Los proverbios de Salomón. El hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. ¿Y cómo es que los hijos nos dan alegrías? Porque aquí es lo que dice este versículo, ¿no? Nos dan satisfacción, nos dan alegrías. Y nosotros sabemos que cuando los hijos nacen, yo creo que es una de las noticias más hermosas que uno puede tener, como papá o como mamá, ¿no?, como ser humano, cuando te dicen, vas a ser padre, aunque es una responsabilidad muy grande y se siente un peso muy grande, pero también se siente una alegría muy grande. Y cuando los vemos que empiezan a crecer, que hacen sus gracias, que sonríen, que los vemos comer, los vemos caminar, ¡ay, qué hermoso! Y nos van dando satisfacción en los hijos. Cuando vamos a sus festivales y los vemos ahí, aunque a veces haciendo el oso, ¿verdad? Como el caso mío, que me disfrazaban de cualquier cosa y nada más me quedaba paradito, ¿no? Pero bueno, pues yo creo que mi mamá sentía satisfacción, sentía gozo. Espero, ¿verdad?, que así hubiese sido.
Pero hermanos, ¿sí o no? Es verdad esto, que cuando nosotros vemos que nuestros hijos estudian una carrera o se realizan en la vida y son felices en lo que hacen, ¿cómo nos sentimos nosotros como padres? Pero cuando los vemos que fracasan, y no tiene nada que ver esto con el estatus, no tiene nada que ver esto con la riqueza. Y padres, ahí también yo les digo, si sus hijos, porque los hijos no van a hacer lo que ustedes quieran que ustedes sean, ¿no? Que nuestros hijos sean, sí lo estoy explicando, ¿no? Si ellos son felices, y yo siempre pongo este ejemplo, conocí a un muchacho que su abuelo era ebanista, y le enseñó todo el oficio de la ebanistería al muchachito. Y el hijo llegó a un momento en que le dijo: mamá, a mí no me gusta la escuela, yo no quiero estudiar. Y entonces la mamá se oponía y hubo toda una lucha. El hijo nunca estudió y siguió el oficio de la ebanistería y hoy vive muy tranquilo, vive muy bien, va a la iglesia y vive de la ebanistería y vive muy bien. Y la satisfacción como padres es verlos hacer lo que les gusta hacer. Y eso nos da mucha satisfacción. Pero hay hijos que ni estudian, que no hacen nada y son puros problemas, puras insatisfacciones. Pero cuando vemos igual a un hijo que se junta con gente perversa, que anda en malos caminos, ¿cómo nos sentimos como padres? Pero cuando vemos que son hijos, y por eso les digo, hermanos, cuando sea actividades de la iglesia, no los castiguen con eso. Déjenlos que vengan, que bueno que se junten entre los jóvenes de la iglesia, que vayan a actividades que tienen que ver con las cosas de Dios. Y eso nos va a dar mucha satisfacción. Cuando se casan, llega un momento en que los hijos se tienen que casar, ¿no es así? Sí. Pero todo es en su tiempo. Todo es de manera que es en las bases de Dios. Y uno se siente contento, porque cuando se casan los hijos y no están preparados para eso, pues uno no se siente tan contento. Uno como padre no se siente tan contento. Entonces, si se dan cuenta, hijos, ¿qué debemos hacer nosotros para poder darles satisfacciones a nuestros padres? Ahí lo dice: el hijo sabio alegra al padre. Así que la palabra de Dios nos invita como hijos a hacer ¿qué? ¿Y qué es la sabiduría? Se los voy a simplificar, lo que lo hemos venido manejando en varias ocasiones. La sabiduría es el poder nosotros tener las herramientas para cumplir la palabra de Dios en nuestras vidas. Eso es la sabiduría, queridos hermanos. Pero vamos a ver entonces la segunda parte de este versículo. Dice: los proverbios de Salomón, el hijo sabio alegra al padre, pero, siempre hay un pero, el hijo necio. ¿Y quién es el necio? ¿Quién es el necio? Un necio es el que no escucha, el que te dice que siempre tiene la razón él, aunque tú le digas y le expliques, él te va a decir: no, yo estoy bien. Ese es un necio. Y entonces nos dice aquí: pero el hijo necio es ¿qué? Ya, cuando un hijo es necio, cuando un hijo no anda en los caminos del Señor, cuando un hijo no está satisfecho con lo que hace, cuando un hijo no está bien. Y nosotros lo sabemos porque como padres los vemos, ¿no? Y nadie nos puede engañar. Nosotros conocemos a nuestros hijos y nos causan preocupaciones, nos causan tristezas. Miren, yo digo esto, ¿no? Las diferentes etapas de los hijos. Uno dice, ¿no? Por ejemplo, no sé si les tocó a ustedes que cuando sus hijos fueron bebés, fueron chillones. Mis hijas fueron muy chillonas las dos, de las que no dejaban dormir, muy chillonas. Y entonces decían: espérense tantito, se va a pasar, esto es una etapa que se pasa. Y sí es cierto, hay momentos en los que, no sé, ¿verdad? A los cuantos meses se les quitó los chillones y ya no lloraban. Y ay, qué tranquilidad, ahora sí es que bonito ser padre. Pero espérense, porque vienen otras etapas. Ahora que entra a la primaria ya no te va a dar lata. No, ¿cómo no? Y cuando se casan los hijos, no, pues ya mi hijo se va de la casa, va a hacer su vida. Como que ya se me acabaron las preocupaciones. A veces no es así, ¿verdad? A veces hasta vienen más preocupaciones. A veces los hijos nos dan tristeza, nos dan llanto, nos dan angustia. Para que ustedes lo sepan, hijos. Para que sepan que a veces nosotros, lejos de darles alegrías a nuestros padres, ¿les damos qué? Y la palabra de Dios lo que quiere es que tú le des satisfacciones a tus padres. Que tú les des alegrías a tus padres. Eso es lo que nos pide la palabra de Dios. Vamos a ver la segunda cosa. El hijo sabio, ¿qué dice? Miren lo que dice aquí. Esa es lo que es la segunda cosa que nos pide la palabra de Dios como hijos. Proverbios 1:8, vamos a leerlo. Y luego también Efesios. ¿Cómo dice Proverbios?
Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la instrucción de tu madre. Perdóname más. No sé qué hago aquí, siempre está allá. Fíjense, oye, hijo mío, ¿la qué? Y no desprecies la dirección. Y es lo que vemos más como hijos, ¿no? Como hijos, ay, otra vez el viejo, oye, esa vieja, ya no la aguanto, ¿cómo la odio? Porque, hermanos, fuimos jóvenes alguna vez todos los que estamos aquí. Y algunos siguen siendo jóvenes. A lo mejor no todos pensaron eso, pero cosas muy similares. Y la palabra de Dios nos dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. Y Efesios 6:1 dice, hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Y miren, nuestros padres nos dan ¿qué? Porque, hermanos, nosotros como padres, hay un dicho que dice, ¿verdad? Mucho me decía mi mamá, hijito, cuando tú vas, yo ya recorrí el camino. Y siempre el consejo que como padres les vamos a dar a nuestros hijos, mayormente si estamos en la palabra del Señor, van a ser consejos ¿qué, hermano? Y les vamos a dar instrucciones. Por ejemplo, yo tengo dos hijas y yo he tenido que darles, también su mamá y yo hemos tenido que darles instrucciones, por ejemplo, nada más es un ejemplo, para la cocina, ¿no? Pues nos vas a ayudar a hacer la comida, te va a tocar 2 días hacer la comida a ti. ¿Y cómo se hace esto? Pues le damos instrucciones, mira, el arroz se hace así, este guisado se hace asado. Y en todos los sentidos como padres estamos dando siempre a nuestros hijos, o deberíamos estar dando siempre ¿qué? Pero los hijos deben hacer caso a esas instrucciones. Porque también aparte de la instrucción nosotros les damos dirección a nuestros hijos. Queremos que vayan por el camino correcto. Por eso la palabra de Dios dice, hijos, obedezcan ¿a quién? Obedézcanlos y no desprecien la instrucción que ellos les dan. Algunos de los consejos que debemos obedecer. Fíjense, nada más es una parte, ¿no? Tomé esta parte de Proverbios, pueden tomar todo, Proverbios 1 habla de esto. Solo tomé el versículo 15, como dice, bueno, y el 16. Hijo mío, no andes en camino con ellos, aparta tu pie de tus veredas, porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre. ¿Se acuerdan de qué consejos está dando aquí en esta parte todo Proverbios 1? Solo leí estos 2 versículos. Para que nuestros hijos no anden con malas amistades, para que nuestros hijos no anden con gente que los van a inducir a cosas que son malas. Entonces eso es lo que tienen que obedecer como hijos. Porque miren, nosotros los padres tenemos un ojo tremendo. Mi mamá, que me conoció a algunas novias, bueno que a mi esposa le tocó dar clases. Ahí está, bueno, entonces ya saben, entonces, que me conoció a algunas novias de mi mamá, ella me decía, no, mira, esa muchachita, esa no te conviene. Pero ¿por qué no, mamá? Pues está bien chula, mira la que tiene. No te conviene, algo tiene, algo. Y miren, los padres, Dios nos ha dado como una especie de, pues no sé cómo llamarle, ¿no? Como una sexto sentido, no sé, no me gusta llamarle así para porque soy así como muy esotérico, pero algo nos ha dado a los padres para. Y entonces, aquí nos dice la palabra, ¿no? Que escuchemos el consejo. Nuestros padres a veces conocen a los amigos, a los que de verdad son tus amigos, a los que de verdad, y el padre te va a dar consejo y te va a dar instrucción en eso. Pero vamos a ver otro más aquí en esta parte. Y vamos a ver el tercero. ¿El hijo qué dice? Ahora vamos a ver esta parte de aquí en Efesios 6:2. Dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Según lo que dice la Biblia, no lo que dicen las tradiciones y las costumbres, ni lo que dice el vecino, ni lo que dicen en el pueblo que te han dicho. Lo que dice la palabra de Dios es cierto. Si tú no honras a tus padres, nunca te va a ir bien, porque aquí lo dice, es el primer mandamiento
con promesa para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Entonces, ¿qué es honrar? Porque a veces no entendemos, ¿no? Honrar significa respetar y tenerlos en alta estima. Miren lo que dice Deuteronomio 27:16. Maldito el que desprecia a su padre o a su madre, y todo el pueblo dirá amén. Entonces, despreciar es el antónimo de honrar o de respetar. Es lo contrario. ¿Y cómo nosotros podemos honrar a nuestros padres? La Biblia es muy práctica, es muy sencilla, a veces nosotros nos la complicamos. Miren, en primera, vamos a ver varias cosas aquí. ¿No qué? No gritarles, no maltratarles, no pegarles. Porque aunque ustedes no lo crean, hay hijos que les gritan a los padres, que se les ponen al tú por tú a los padres, que los ofenden, que incluso he conocido gente que les pega a sus padres. Así que, hijos, déjenme decirles, miren lo que dice aquí. ¿No qué? Yo entendía cuando mi mamá me decía mucho eso. A ver, tú y yo no somos iguales. Y yo en mi rebeldía, yo pensaba y decía, pues ¿por qué no vamos a ser iguales? Somos seres humanos, ¿no? Pero hermanos, en jerarquía no somos iguales. Así que yo siempre les he dicho, algo que creo que es bíblico, es que los hijos no pueden ser amigos de los padres. Porque un amigo te iguala, está al mismo nivel, incluso le puedes decir sus cosas al amigo, ¿no es cierto? Y el padre está en un nivel más alto que los amigos, porque te ama más que los amigos. Y entonces tú no puedes igualarte a tu padre, incluso si ya eres grande. Déjame decirte, porque a veces pensamos como que el mensaje lo estamos a lo mejor cargando más hacia los jóvenes, pero también a ti como hijo ya grande, maduro, no te puedes igualar a tu padre. Y lo debes respetar, aunque ya estés casado, aunque ya ganes dinero, aunque seas profesionista. Debes respetar a tus padres, honrarlos. Y aquí, mira, ¿no hacerlos qué? Porque dice aquí, maldito el que desprecia a sus padres. Y yo me acuerdo que en una de las predicaciones, no me acuerdo si del año pasado o del antepasado, cuando tratamos acerca de esto de los hijos, creo que fue el antepasado, hablábamos acerca de esos hijos que menosprecian a sus padres. Hay muchas maneras. Por ejemplo, si el padre fue campesino, fue obrero, no tuvo ninguna profesión, y llegan a tener una profesión, entonces empiezan el indio, el ignorante, tú quítate, tú no sabes. Esa es una manera. Otra a veces puede ser incluso por la diferencia, la brecha generacional, ¿no? Ay, papá, ¿cuántas veces te he explicado cómo copiar y pegar? Y desde 20 años y me sigues preguntando lo mismo. ¿Cómo imprimo una? No, quítate, hablaste en la vez, un ignorante. Entonces, nosotros no debemos menospreciar a nuestros padres, no debemos hacerlos menos. Porque aunque campesino, aunque empleado, te sacó adelante. Te dieron lo que pudieron. A veces yo digo, no, mi mamá no estuvo con nosotros porque pues era madre soltera prácticamente, mi papá en la cárcel, mi mamá trabajando, pues como queríamos que mi mamá estuviera con nosotros, pues tenía que trabajar para darnos de comer, ¿no? Y yo algún tiempo yo no entendía eso y menospreciaba a mi madre, y decía, mi mamá no está conmigo, mi mamá no me quiere, mi mamá no. Pues si no me quisiera me hubiera dejado, ¿no? Pero fue a trabajar para darme de comer. Vamos a ver la cuarta, hermanos. ¿Un hijo sabio qué dice? Proverbios 23-22 dice así: atiende a tu padre que te engendró, no desprecies a tu madre cuando sea anciana. Esta es una versión, es la Dios habla hoy, es un lenguaje más sencillo, pero dice lo mismo en la versión 60, solo aquí está simplificado. Atiende a tu padre que te ¿qué? Fíjate, tu padre fue el que, o tu padre y tu madre fueron también los papás. Yo creo que les cambiaron los pañales, les dimos de comer, les enseñamos a caminar, les llevamos a la escuela mucho tiempo. Y eso como padres, pues se lo brindamos con amor, y a veces como hijos eso se nos olvida. Y sobre todo ya cuando nuestros padres ya son grandes. Y aquí dice, ¿verdad? No te olvides de tu padre que te engendró, no desprecies a tu madre cuando sea anciana, no la desprecies. Y cuando están ancianitos ya los papás, pues ya empezamos con ciertas cosas, ¿verdad? De ciertos achaques, que siempre contando las mismas historias.
Así los viejitos así son, ¿sí o no es cierto? Sí. Platica uno con ellos y, ay, te acuerdas de la misma historia, la misma. Y uno dice, ay, mi papá ya va a comenzar con sus necesidades otra vez. O a lo mejor tu papá ya está postrado y le tienes que cambiar los pañales. Él te los cambió a ti. Él te los cambió a ti y te los compraba. Entonces no tenemos que menospreciar a nuestros padres. Dice aquí, ayudarles en la casa. Esto es importantísimo, jóvenes. Hay que ayudar en la casa a tus padres. Porque a veces decía un predicador, ¿no? Que él dice, yo no sabía hasta que me casé, dice este predicador. Yo no sabía que había que pagar luz. Yo no sabía que el refrigerador había que llenarlo. Porque siempre yo llegaba y había el refrigerador y estaba lleno. ¿Pero quién lo llenaba? Entonces, como hijos tenemos que corresponder. No ser una carga. ¿Cuántos de veras? Eso a mí que me da una tanta tristeza ver hijos que todavía son carga, cuando deberíamos nosotros ayudar a nuestros papás. Yo le decía a mi mamá, yo como pastor pues nunca he ganado mucho, ¿verdad? No como para darle a mi mamá. Yo le decía a mamá, y ella me quería seguir dando, me quería seguir ayudando. Yo le decía a mamá, no me des, porque yo he aprendido algo. Si no te doy, no te quito. No ser una carga. Y sobre todo dice aquí, ver por ellos. Aquí cuando están ancianos, ¿no? Hay que ver, sobre todo cuando están ancianos hay que ver por ellos. A veces a lo mejor no tengo la oportunidad, a lo mejor tengo que meterlo en un asilo, en una casa de asilo, ya se oye muy feo, dicen ahora casa de retiro, ¿verdad? Pero hay que irlos a ver, hay que estarles pagando continuamente, hay que estar al lado de ellos. Lo ideal sería que los tuvieras en tu casa, pero a veces no se puede. Vamos a ver la quinta cosa, les dije que eran 5. Dice, ¿el hijo qué? Y eso es lo que da más alegría. Hermanos, ahorita que estamos tristes por el fallecimiento de nuestro hermano Chavita, ¿cuánto oraba siempre por sus hijos? Siempre, a mí me consta porque venían todas las oraciones de los miércoles y cuando yo lo veía y cuando, incluso en la atención pastoral que tuve, siempre orando por sus hijos, porque el máximo gozo que podríamos tener nosotros como padres es ver a nuestros hijos, ¿dónde? En los caminos del Señor. Eso es lo que más anhelamos. Miren lo que dice aquí, Proverbios 22:6, ustedes lo saben. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Claro, aquí tiene que ver mucho la instrucción de los padres, ¿no? Pero qué alegría que cuando uno como padre ya está grande, ya está viejo, uno puede ver a sus hijos en los caminos del Señor. Eso es la satisfacción más grande, lo más grande que puede haber. Porque puede ser que tengas un ingeniero y que te dé doctorados y que te dé que va al extranjero, pero si no es temeroso de Dios, siempre va a haber esa parte. Entonces, es lo que más desea un padre. ¿Y nuestros hijos deben ser qué? ¿Convertidos a quién? Miren cómo dice aquí primero de Samuel 12:2. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Aquí fue culpa de Elí, ¿verdad? Porque Elí no los supo guiar. Aunque no siempre, déjenme decirles, porque también el profeta Samuel, tuvo a sus hijos y Samuel los guió en un buen camino y sus hijos fueron malitos. O sea que tú puedes guiar a tus hijos en el camino del Señor y ellos tomarán la decisión de servir al Señor o no. Pero también tú debes de educarlos en los caminos del Señor, ¿verdad? Entonces digo aquí, los hijos deben ser convertidos, porque miren, papás, a veces nosotros damos por hecho, allá vienen a la iglesia mis hijos. Tú como padre debes de seguir orando, que de verdad ellos le entreguen su corazón a Cristo, que verdaderamente sean cristianos, que den fruto. Eso se nota y se ve. Y bueno, que ellos se gozan en las cosas de Dios, que nuestros hijos se gozan en las cosas de Dios. ¿Tú te gozas cuando ves a tus hijos gozarse o no? Sí. A ver, cuando uno ve, no sé, que nuestros hermanos ven a su hijo que toca la batería, cuando nuestros hermanos ven a sus hijos que vienen nada más pongo ejemplos que están en la escuelita bíblica de vacaciones y los vemos trabajando, los vemos con los niños y vemos las fotos, vemos los videos, y uno dice, ay, qué bueno que mis hijos están sirviendo al Señor. Eso es lo más hermoso que puede haber.
y la más tranquilidad que nos da a nosotros como padres, y la mayor satisfacción que nos da como padres. Miren, vamos a ver qué dice este versículo segundo de Crónicas 2, del 12, bueno, nada más es el 12, como dice aquí. Además decía Jehová, bendito sea Jehová, el Dios de Israel, que hizo los cielos y la tierra, y que dio al rey David un hijo sabio, entendido, fuerte y prudente, que edifique casa de Jehová y casa para su reino. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Ahorita recientemente estamos leyendo, seguimos leyendo la Biblia, vamos allí en Crónicas ya. Y estaba leyendo este pasaje y dije, pues me está brincando con lo que estoy preparando ahorita, ¿no? Para los hijos. Porque Hiram, una persona que no era del pueblo de Dios, que era el que le mandaba madera a David y le mandó madera a Salomón para construir todo el templo y todo eso. Fíjense lo que dijo este hombre, lo que dice, él está hablando, dice, ¿verdad? Está diciendo aquí, bendito sea Jehová, el Dios de Israel, que hizo los cielos y la tierra, y que dio al rey David un hijo, ¿qué? Sabio y entendido, cuerdo y prudente, que edifica casa a Jehová y casa para su reino. Ahora déjenme decirles algo. David fue un gran hombre de Dios, un gran guerrero, pero siempre lo he dicho, David no fue un buen padre. No fue un buen padre. Porque no tenía tiempo, porque a lo mejor no se utilizaba, no sé, por muchas razones. Incluso fue un mal ejemplo para sus hijos en muchas cosas. No fue un buen padre. Pero algo que sí hacía David, sí o sí, oraba por sus hijos. El Salmo 72, hermanos, que por cierto, yo lo prediqué hace muchos años en una iglesia donde me invitaron, este Salmo 72, me quedó muy grabado, es la oración de David por Salomón. Lean el Salmo 72. Y ahí David continuamente oraba por Salomón. Quizá no fue un buen padre, quizá tú te has equivocado como padre, pero yo te digo, padre, sigue orando por tus hijos, porque lo requieren y lo necesitan nuestros hijos. Hijos también, ustedes van a ser padres, a lo mejor ya son hijos y son también ya padres, y ya están sintiendo lo que es amar a Dios, ¿verdad? Miren, vamos a ver lo que dice este Salmo 127:3. Fíjense, los hijos son un regalo del Señor. Ay, pastores, más de eso lo dice usted, pero si conociera a mis hijos, no diría que son un regalo del Señor. Bueno, algunos sí, ¿verdad? Los frutos del vientre son, ¿qué? Ay, hijos. Yo les pregunto a ustedes, hijos, ¿sí son ese regalo para sus padres? ¿Sí son esa recompensa para sus padres? Yo ya no tengo a mis padres, pero pienso también y digo, ¿será que en algún tiempo antes de que mi mamá muriera, yo hice las paces con ella? Y les he dicho, venía aquí a verme, venía a visitarme. Hice las paces con ella. Y creo que por lo menos en los últimos tiempos, yo pude ser satisfacción para la vida de mi madre. Porque me veía pleno, me veía casado, me veía contento, me veía con mi hija, me veía haciendo lo que me gusta. Me veía sirviendo a Dios. Yo creo que eso deben preguntarse siempre los hijos. ¿Soy yo de bendición para mis padres? ¿Soy yo un hijo sabio? ¿Tomo buenas decisiones? ¿Le causo alegría a mis padres? ¿Soy un regalo? ¿Soy una recompensa para mis padres? Eso nos deberíamos preguntar siempre, hermanos. Vamos a ver. Padre, gracias, Señor, por esta reflexión, por esta predicación de cómo ser hijos sabios. Ayuda a nuestros hijos, Señor. Ayuda a los que son todavía pues jovencitos, pequeñitos, a que sigan creciendo, Señor, con esa visión de ser buenos hijos. Y aún a los que son adultos, ya casados, ya con sus vidas hechas, y que todavía tienen la bendición de tener a sus padres, que puedan, Señor, honrarlos, que puedan darles alegrías y satisfacciones. Por favor, que puedan, Señor,